Continuamos en la segunda jornada de este día, invitando a nuestro siguiente ponente. Invitamos al doctor Manuel Acevedo Jaramillo, su ponencia Política Educativa Superior en Colombia. La política superior colombiana tiene muchos puntos que merecen una reflexión profunda, detenida. La conferencia que viene a continuación retoma algunos de los planteos que abordamos ayer en torno a los desafíos de la universidad enfocados en nuestro país. Manuel Acevedo Jaramillo presentará la conferencia Política Educativa Superior en Colombia. Actualmente es presidente del ICETEX, cuenta con más de 17 años de experiencia en la educación. Se desempeñó como director de la Agencia para la Cooperación e Inversión Internacional de Medellín y al frente del Departamento de Negocios Internacionales de la Escuela de Administración de EAFIT. Se desempeñó como director del Centro para la Innovación, Consultoría y como decano de la Escuela de Administración. Para Manuel, el motor de desarrollo social y de la equidad es la educación como vía que democratiza las oportunidades para niños y jóvenes y que construye país desde el territorio. Quiero entonces que recibamos con un fuerte aplauso al doctor Manuel Acevedo Jaramillo y le agradecemos por acompañarnos este año en nuestro Congreso. Bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes. Ustedes son la razón fundamental de que tengamos jóvenes en educación superior. Ustedes son la razón fundamental que tengamos familias que están apostando por un futuro diferente para sus hijos, para sus comunidades, para los sectores en los cuales ellos participan a través de un ejercicio muy importante que es el tránsito a la educación superior. Verdaderamente para el gobierno de Colombia, para el gobierno del presidente Iván Duque, para todos los que los acompañamos en este Ministerio de Educación Nacional, es un verdadero privilegio que nos permitan compartir con ustedes, en el marco de este cuarto Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina, lo que son los grandes lineamientos en términos de la política de educación superior que en este momento rigen a nuestro país. Sé que hago parte de un equipo de trabajo maravilloso. Sé que tenemos un liderazgo muy bien establecido en cabeza de nuestra ministra de Educación, pero también soy consciente que si bien hacemos parte de un mismo equipo todos, desconocemos en muchos elementos cuáles son las características, cuáles son los elementos conceptuales y cuáles son las orientaciones que marcan esa política pública que nos rige y que está hecha y que está pensada desde una perspectiva de construir equidad. Si hay una palabra que identifica a este gobierno, es la búsqueda permanente por la equidad a través de la generación de un conjunto de condiciones. Unas condiciones en los espacios que todos habitamos, que son condiciones que están enmarcadas en ese concepto de legalidad, pero otras condiciones que son las condiciones del tránsito y la movilidad social. Y esas condiciones de tránsito y movilidad social, enmarcadas varias de ellas en lo que se menciona como emprendimiento, reconocen la necesidad de un factor fundamental, y es la educación como un ejercicio de desarrollo de capacidades, no solamente para el sector productivo, el trabajo o el emprendimiento, sino también para la construcción de personalidad, para la construcción de comunidad, para la construcción de civilidad, para el reconocimiento de la diversidad de nuestro país, de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de nuestros habitantes, como un motor de progreso y desarrollo. Quiero extender un agradecimiento muy especial a los organizadores por permitirnos este espacio, a Claxo, a CEDALC, a la Alcaldía Municipal de Sabaneta y a ustedes por este espacio de tiempo que me dispensan para que podamos entonces hacer un repaso de dónde estamos, para dónde vamos y que esto sirva de un gran marco de referencia para esa labor que ustedes ejercen de manera cotidiana. Sé que tengo un reto muy grande entre manos. Más allá de explicar esto, es que sé que soy lo que los interfiere del refrigerio que sigue a continuación, así que procuraré dar todo lo mejor de mí para efectos de que podamos tejer un diálogo muy constructivo sobre el sistema de educación superior en Colombia.
Vamos a ubicarnos primero en un gran contexto. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Cuando hablamos de jóvenes en educación superior. Los números ayudan bastante a identificarnos. Si miramos, en este momento tenemos cerca de 2.5 millones de colombianos en el sistema de educación superior. Esto es un activo fundamental. Esta es una capacidad instalada que pocas veces nos damos la oportunidad de reconocer y valorar en su justa proporción. Esto le ha costado a Colombia décadas materializar. Y hay algo muy hermoso en esta gráfica, que habla de la Colombia que somos y de la Colombia que tenemos que preservar. Es un sistema en el que coexiste la oferta pública y las instituciones de educación superior privadas. Es un sistema en el que coexiste la formación técnica tecnológica con la universitaria. Es un sistema en el que coexiste los pregrados con la educación avanzada, léase especialización, maestrías y doctorados. Es un sistema en el que todos caben. Es un sistema en el que todos son necesarios. Es un sistema en el que hay que pensar reglas de financiamiento para todos. Es un sistema que, a pesar de ser diverso, sí debe tener unos lineamientos que lo identifiquen y lo caractericen de tal suerte que pueda prestar el servicio que él necesita prestarle al país. El sistema de educación superior no debe ser medido por el ego de las instituciones, por la estatura de sus docentes. Debe ser medido por la calidad de los resultados que emergen del sistema. Y es estos jóvenes que hoy están aquí, ¿qué van a estar haciendo mañana? ¿Cómo lo van a estar haciendo? ¿Para quiénes lo van a estar haciendo? ¿Y cómo van a generar un ciclo de retroalimentación, tanto en términos de capacidades, aprendizajes y también de esquemas de financiación que permitan hacer viable la circularidad natural de un sistema de educación superior? Repasemos los números gruesos. De esos casi 2,5 millones, 2.300.000 están cursando pregrado. De esos que están cursando pregrado, casi 500.000 están en el SENA, la institución que me antecedió en su magnífica presentación, sobre la manera en la cual ella se está repensando de cara de ser un instrumento atractivo, poderoso y capaz de generar esas transformaciones que requieren los jóvenes de Colombia, que acceden a este sistema de educación, no porque sea su única opción, sino porque sea la opción que los lleve a esos horizontes de desarrollo personal y profesional para construir valor social que los jóvenes desean. Además de esos 500.000 jóvenes que están en el SENA, tenemos alrededor de 1 millón de jóvenes en la escala oficial, de los cuales la otra mitad están en las instituciones de educación superior públicas, las oficiales. Las 32 universidades que tenemos en el sistema universitario estatal y las otras 31 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas que existen en todo el país, que venían reclamando de años atrás que un gobierno nacional les prestase una atención de la manera en la cual el gobierno del presidente Iván Duque lo ha hecho, con el aumento significativo de recursos que les están permitiendo estas universidades, no solamente recuperar la senda perdida, sino también poderse trazar horizontes de desarrollo que nunca antes habían podido contemplar. Pero no desconozcamos que este es un sistema en el que los jóvenes eligen. Y existen jóvenes que optan por programas, por proyectos educativos, por localizaciones propias de otra tipología de instituciones que son las instituciones privadas. En esas instituciones privadas tenemos la otra mitad de la población de pregrado. Por eso pretender dividir el sistema de educación superior a través de los reclamos del uno o el otro, tema que se vivió con mucha incidencia en años anteriores, le causó un tremendo mal a Colombia. Poner en una orilla las universidades públicas y en otra las universidades privadas dividió lo que por naturaleza estaba unido. Yo vengo, antes de ejercer este rol,
de trabajar en una institución de educación superior privada del departamento de Antioquia, cercana a este lugar. Y si algo valoramos las instituciones de educación superior son los trabajos compartidos en los grupos de investigación, en las publicaciones, en la movilidad de los estudiantes, en la movilidad de los docentes, porque los enfoques, los perfiles, la dotación de factores, las orientaciones complementarias son las que generan riqueza. La diversidad construye fortaleza, la unicidad nos hace vulnerables. Por eso una de las grandes premisas en este trabajo es volver a reconstituir ese diálogo fecundo, ese diálogo que siempre existió entre el sistema de educación superior público y privado, porque lo importante no es qué tipo de institución eres, sino qué tipo de joven estás permitiendo que transite por tus espacios para que pueda construir esa sociedad que todos soñamos. Ahora bien, sigamos con la columna. Son 2,5 millones, pero hay 2,5 por fuera. Tenemos 2,5 millones de jóvenes por fuera del sistema de educación superior, sea cual sea la modalidad descrita en esta tabla. Tenemos una inmensa fuente de inequidad, la localización. El tránsito urbano está por encima del 40%, pero el tránsito rural está por encima del 20%. Es decir, la probabilidad de un joven rural de acceder a educación superior es la mitad de la probabilidad que tiene un joven que está en cualquiera de los cascos urbanos del país. En términos de lo que corresponde a la composición de ingresos, la inmensa mayoría de los jóvenes que hoy tenemos en el sistema de educación superior son jóvenes que provienen de los niveles socioeconómicos más bajos. Trátese de las instituciones oficiales o de las privadas, de tal manera que eso se convierte para Colombia en una inmensa oportunidad. No es que lleguen, es que se transformen en esas instituciones de educación superior. Pero para ellos transformarse hay necesariamente una serie de vínculos y vasos comunicantes con el proceso de formación que le antecede la secundaria, pero sobre todo la media. Muchos de estos jóvenes que recibe el sistema de educación superior se enfrentan a serias dificultades en términos de la comprensión o en términos de la aprehensión de ciertas competencias que son necesarias para su buen desarrollo académico, personal, social y cultural. Por eso es de tanto valor todos los esfuerzos que los entes territoriales certificados hacen permanentemente, no tanto por la cobertura, donde el país ha hecho y ha alcanzado unos hitos muy importantes, sino sobre todo por la calidad del proceso de educación recibido a nivel de primaria, a nivel de secundaria, a nivel de media. En ese orden de ideas, yo lo que les quiero es presentar que si bien tenemos una tarea muy grande por adelantar, tenemos una gran base de la que estamos partiendo. Y tenemos que sentirnos orgullosos como país de lo que hemos construido. Estos son indicadores muy positivos en términos de esa plataforma que se convierte nuestro Plan Nacional de Desarrollo, sancionado por el Presidente de la República el 25 de mayo, y que es la carta de navegación sobre la cual se tomaron las decisiones y se están implementando las acciones que lo que buscan es hacer de la equidad el motor fundamental de transformación de nuestro país. Si han tenido la oportunidad de hacer un recorrido por las bases del Plan Nacional de Desarrollo, recuerden que las bases del plan son los elementos conceptuales, son los que explican, los que proponen, los que plantean los grandes elementos que rigen nuestra política educativa. Hay 2 elementos dentro de esos 7 elementos que versan específicamente sobre educación superior. Los otros hablan de manera muy importante de primera infancia, de los entornos escolares, de la alimentación escolar, que es una inmensa apuesta que el país hace para poder brindar a los jóvenes los elementos adicionales que explican su buen desempeño o que ayudan a un mejor desempeño en los espacios escolares de participación en los que ellos participan. Pero tenemos 2 específicos que tienen que ver con educación superior. El primero es una apuesta
una apuesta para impulsar una educación superior, incluyente y de calidad. Y aquí me quiero detener en lo que significa incluyente y de calidad. Normalmente para los gobiernos es mucho mejor jugarse por el número que por el contenido. Es mucho mejor decir 70% que 40%. Pero ¿de qué le sirve a un país un 70% vacío de contenido versus un 40% pleno de contenido? Esa es la primera decisión que este gobierno tomó. Reconozcamos la existencia de un sistema que tiene unas particularidades, pero que tiene unas inmensas brechas, sí en cobertura, y hay acciones para aumentar la cobertura, pero sobre todo en calidad. Pero sobre todo en poder permitir que ese periodo de tiempo que los jóvenes invierten, que las familias invierten y que ustedes como maestros invirtieron previamente, pueda verse convertido en una transformación eficaz de la forma de ser, pensar y actuar de estos jóvenes que representan no el futuro del país, sino que representan nuestro presente. 8 elementos componen esta apuesta. Primero de ellos, el aumento de recursos para el sistema de educación superior público. Ustedes recuerdan bien, por primera vez, las instituciones de educación superior públicas van a recibir un aumento de recursos superior al índice de precios al consumidor. Para este año, recibieron un aumento de 3.5%. El año entrante, un aumento del 4%. El siguiente año, un aumento del 4.5%. Y en el 2022, recibirán un aumento del 4.65%. Tengan en cuenta que son aumentos incrementales, porque cuando ya se subió el 3.5%, el 4% es sobre ese 3.5%. Cuando se va a subir el 4.5 es sobre el 4 que a su vez recogía el 3.5 y así sucesivamente. Hoy los rectores, los consejos superiores de las instituciones de educación superior públicas tienen un norte claro de cuántos recursos adicionales tienen para poder hacer énfasis en 2 elementos fundamentales que la ministra siempre los expresa en cualquier escenario donde la invitan a hablar de este tema. Primero, bienestar. Esos recursos fundamentalmente tienen que verse reflejados en el bienestar de los estudiantes. Las acciones complementarias de bienestar son determinantes del éxito en el proceso de educación superior. Más que seguir haciendo grandes obras de infraestructura, que sin duda alguna se requieren, pero sobre todo hoy el gran desafío es qué sucede cuando tenemos a los estudiantes en el sistema. Las tasas de deserción en la educación superior colombiana siguen siendo demasiado elevadas. 1 de cada 2 jóvenes que ingresa a educación superior no se gradúa. 1 de cada 2. Entonces, aparte de que tenemos la mitad por fuera, la mitad que está dentro va a salir. Si no hacemos acciones que permitan su permanencia, no podremos capitalizar esos recursos invertidos en este proceso de cambio y transformación. Segundo, esquemas complementarios de financiación. Y ahí juega un papel muy importante la institución que tengo el honor de presidir, a la que haré mención un poco más adelante. Tercero, gradualidad en el acceso gratuito a la educación superior pública. Por primera vez, muchos de los jóvenes que ustedes tienen en sus espacios de formación van a tener la posibilidad de lo que se llama una trayectoria educativa completa, gratuita en el sistema público. A hoy, ¿qué tenemos? El joven egresa, el joven obtiene su admisión en una institución de educación superior pública, pero en ocasiones no tiene con qué pagar los derechos de matrícula que esa institución de educación superior pública, así reciba transferencias de la nación, le cobra al joven. O si el costo de matrícula es bajo, en ocasiones no tiene el valor requerido para poder tener el sostenimiento que necesita. En el programa Generación E, componente equidad, que ahorita les presentaré, 40.000 jóvenes cada año que ingresen a primer semestre de una institución de educación superior pública, técnica, tecnológica o universitaria,
recibirán el pago de la matrícula y un subsidio de sostenimiento. Podrán cerrar el ciclo completo. La educación superior pública en primera infancia, en primaria, en secundaria, en media y en pregrado. Eso nunca lo había hecho Colombia. Nunca Colombia había podido mirar a la cara a un joven y decirle, existe una ruta para ti. La ruta de la educación superior pública, articulada a la educación pública desde la primera infancia. Este es un camino que implica un enorme esfuerzo fiscal, pero que estamos convencidos que es el esfuerzo fiscal que más valor le va a representar a la población colombiana de los menores niveles de ingreso, porque optimizamos ese tránsito por ese gran sistema que ya está construido, pero sobre todo que nos permite optimizar ese recurso ya invertido en nuestro sistema de educación superior público. Estamos haciendo un gran trabajo por el reconocimiento de la excelencia académica. Y hay unas tareas muy importantes que se ejecutan desde las secretarías de educación en el trabajo con los rectores. Pero de igual manera lo que se hace con los rectores de las instituciones educativas se traslada a las instituciones de educación superior. Porque está claramente demostrado que la calidad de los directivos de las instituciones tiene una incidencia directa en el resultado de la calidad del resultado académico de los jóvenes que participan en esos escenarios. Los maestros son los héroes, pero esos héroes necesitan un entorno donde les permitan a ellos desempeñar su función de manera adecuada. Y esos héroes, ese respaldo lo tienen en la medida que cuentan con directivos de primer nivel. Y Colombia tiene una tarea gigantesca de desplegar directivos de mejores calidades y competencias en todo su sistema educativo, con énfasis también en educación superior. El cierre de brechas urbano-rurales sigue siendo una de esas grandes tareas inconclusas. Llegar a esa Colombia que por años estuvo inmersa en situaciones de conflicto social, económico y político, donde la institucionalidad no ha logrado hacer la presencia adecuada, es hoy uno de esos grandes desafíos que también hacen parte de esta apuesta. El reconocer que estamos en unos modos de aprendizaje distintos, que la educación virtual, que la educación dual, que la educación a distancia son tan válidas, son tan apropiadas, son tan necesarias y son tan bien desarrolladas como la educación secundaria, la educación superior presencial. Uno de las entidades que apoyan este evento es un claro ejemplo de que ello es posible. La Fundación Universitaria Católica del Norte tiene uno de los mejores niveles de desempeño en términos de la transformación de los proyectos de vida de sus estudiantes, tanto a nivel de educación superior como a nivel del colegio. Es posible hoy pensar que la virtualidad es un complemento o es quizás una ruta alternativa a elección de los jóvenes tan válida como lo es la educación tradicional de la que todos en algún momento de nuestras vidas hemos participado. De igual forma, esto se tiene que hacer con base en unos criterios uniformes de fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad y la formación de capital humano de alto nivel en términos de maestrías y doctorados. El último elemento de estos elementos conceptuales de las bases del plan es lo que se denomina una alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano. El trabajo en equipo con el SENA. Por años, lo que sucedía en el gobierno nacional central era la disputa entre el SENA y el sistema de educación del Ministerio de Educación Nacional. Hoy lo que existe es la armonía en términos de las orientaciones y directrices, porque más que hacer una pelea por recursos, lo que tenemos que hacer es una coordinación de acciones para que esos recursos lleguen a donde tienen que llegar, para que a través de esos centros de formación de SENA los jóvenes que optan por esa FIA puedan encontrar la educación de mejor calidad y pertinencia para que los lleve al logro de sus proyectos de vida, la felicidad a la que hacía referencia Farid. O si optan por el sistema de educación tradicional, virtual o presencial, de igual manera encuentren los elementos necesarios y sustanciales para que puedan prestar un servicio a sus vidas, a sus familias, a sus ciudades y a sus entornos. La modalidad de educación y formación
el aseguramiento para la calidad de la educación, para la formación, para el trabajo y el Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Cuáles son entonces, desagregando estos grandes hitos, y cuál es el rol tan importante que ustedes como maestros juegan? ¿Vamos a aumentar en cobertura? Sí, pero el énfasis más importante es calidad. La meta de cobertura sube de 52.8, indicador del 2017, al 60%. ¿Van a poder entrar todos los jóvenes de Colombia a la educación superior? No, pero no todos quieren ingresar a la educación superior. Pero lo que esto busca mediante la ampliación de cobertura es que existan más oportunidades, sobre todo focalizadas en aquellos lugares en los cuales la tasa de tránsito, léase ruralidad, es donde tenemos los mayores desafíos aún por subsanar. La meta, básicamente, que se está proponiendo para poder ayudar a este indicador de cobertura es que los jóvenes que desean ingresar, pero que han tenido dificultades por asuntos de naturaleza económica, lo puedan hacer, y ese es ese componente de generación e equidad. Uno ve las universidades públicas llenas de estudiantes en sus programas, situación que no es del todo cierta, como los mismos rectores relatan. No todos los programas tienen todos los estudiantes que pueden admitir. Se sigue presentando en Colombia una concentración de expectativas de los jóvenes en programas que son muy tradicionales, pero que no necesariamente esos programas muy tradicionales son los que tienen la mejor perspectiva de desarrollo de cara al futuro. A nosotros como ICETEX nos preocupa, y nos preocupa mucho. De los más de 2.000 programas de educación superior que hay en Colombia, programas en los cuales por lo menos haya un joven beneficiario de cualquiera de los programas que tiene la entidad, estamos en el 48%. Ni siquiera llegamos a la mitad de los programas. Hay programas que no tienen ni siquiera un joven beneficiario de ICETEX, pero tenemos programas como psicología, como derecho, como medicina, donde está concentrada más de la cuarta parte de los estudiantes que optan por el ICETEX como herramienta. ¿Por qué siguen siendo estos tres programas los tres programas que los jóvenes de Colombia buscan con mayor frecuencia? ¿Qué les estamos indicando? ¿Qué país de futuro les estamos mostrando? ¿Cómo les estamos hablando de las oportunidades que esta cuarta revolución industrial les va abriendo? ¿Cómo los vamos motivando a perseguir otros procesos de formación que quizás tendrán para ellos un mayor valor y un mayor sentido en su proceso de crecimiento y desarrollo profesional? En mi anterior rol, era el decano de la Escuela de Administración y siempre le dije al rector de mi universidad: yo quiero dictar la clase de primer semestre. El rector me miraba con algo de extrañeza. Decía: usted es el decano, usted puede elegir la clase que quiera. ¿Por qué elige la clase que no quieren los demás? Yo: rector, porque yo quiero conocer los jóvenes que entran. Yo quiero recibirlos el primer día de clase. Quiero entenderlos. Quiero saber qué piensan. Quiero conocer su lenguaje. Quiero entender sus palabras. Y de las primeras sesiones siempre hacíamos un ejercicio en el que yo buscaba entender por qué estaban allí presentes. Y la verdad, de la mitad quedaba hondamente preocupado. Los jóvenes no saben lo que están eligiendo. Y el momento para hablarles de la elección, del tránsito a la educación superior, está todavía muy en la media. Y estamos a medias en esa media. Porque lo seguimos llevando a los mismos escenarios donde este país se ha venido autorrecreando, generando esas condiciones de inequidad de las que hoy tanto nosotros queremos salir. Tenemos que empezar a hablarles a los jóvenes de los temas que les mueven la fibra y el alma, y que no hay nada de malo que decidan optar por un programa de matemática pura, de física, de biología, de lingüística, de literatura, de pedagogía. Esas son las profesiones que este país está necesitando. Esas son las aulas de clase que están vacías en las universidades públicas y privadas. Y esos son los espacios laborales que las organizaciones del país están demandando y están pagando salarios superiores al promedio del ingeniero. Necesitamos reconstruir el diálogo con los jóvenes en el momento del aula de clase. Necesitamos hablarles del país
que necesitamos transformar para que ellos entiendan que optar por las carreras que no son las que tienen el alto pedigrí es hoy quizás la mejor alternativa y que su país está en capacidad de formarlos en esa transición. Y que el problema ya no es de recursos económicos, porque este programa de Generación E, que ahorita más adelante les preciso, pero aquí está la primera cifra, le dará la oportunidad a 320.000 jóvenes de Colombia de poder acceder a educación superior completamente gratuita, con el propósito de que puedan alcanzar sus sueños y proyectos de vida de cara a la construcción y transformación de esta sociedad. De igual manera, las instituciones públicas están entrando en ejercicios de mejora de las condiciones de calidad y en el momento se están ya buscando cómo las 61 instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas desarrollan proyectos específicos que los lleven allí. Lo segundo, estamos en el mundo de las cualificaciones. Las cualificaciones se volvieron parte importante del ejercicio de desarrollo personal y profesional. Y el país dejó atrás la discusión entre educación superior de primera y segunda categoría. Los jóvenes son lo importante. La construcción de país es el escenario futuro. Y el trabajo articulado con el SENA lo que permite es poder que tengamos un avance sustancial como no ha sucedido en años en términos de la creación de un sistema nacional de cualificaciones, el cual permitirá evidenciar lo aprendido independientemente de la forma en lo que se aprendió. Si se aprendió por un programa tradicional o si se aprendió por otras vías de aprendizaje. Por la mayor universidad del mundo, como estaba diciendo Farid, YouTube. Si un joven es capaz de evidenciar la existencia en él de habilidades y competencias que tienen valor social, el Sistema Nacional de Cualificaciones procurará que esas competencias sean visibles y al ser visibles puedan convertirse en un proceso de integración de ese joven, de ese profesional a la dinámica de construcción del país. El otro gran objetivo, cambiar esa realidad dolorosa del tránsito tan bajo que existe entre jóvenes rurales y educación superior. Crecer estos 4 puntos es un esfuerzo inconmensurable, puesto que estamos hablando de la población dispersa, con menores niveles según las pruebas de competencias, de aprendizaje, con altísimas debilidades en sus entornos sociales y culturales y con altos grados de complejidad en factores que están resueltos en lo urbano como el desplazamiento. Este gran propósito está consignado en el Plan Rural de Educación Superior, en las alianzas rurales para la educación y el desarrollo, donde vamos a replicar ejercicios tan interesantes como los que hace el departamento de Caldas. En el departamento de Caldas, las universidades de Manizales trabajan de manera integrada en un sistema que se llama SUMA, Sistema Universitario de Manizales. Y estas universidades, públicas y privadas, tienen un proyecto que se llama la Universidad en el Campo. Y estas universidades van a las escuelas rurales y van a las escuelas rurales a acompañar al maestro en el ejercicio del desarrollo de su función para permitir a los jóvenes rurales poder tener menores brechas en comparación con los jóvenes que habitan en los cascos urbanos en términos de esas competencias de lenguaje, matemáticas y sociales que son explicativas de su no ingreso o de su baja permanencia cuando están en educación superior. Ese es el tipo de alianzas que necesitamos. Necesitamos que la educación superior entre al escenario de la educación secundaria y media. Y necesitamos que los profesores de la secundaria y la media entren al escenario de la educación superior. Porque finalmente lo que somos un puente. Y si ese puente no está conectado, como no está conectado hoy, como no sucede en regiones de este país como es el departamento de Antioquia, el Valle, el Atlántico, la misma ciudad de Bogotá, estamos obligando a los jóvenes a descender por un sendero muy peligroso, a cruzar un río tormentoso, para luego volver a subir por una loma muy empinada, para poder hacer su tránsito hacia la educación superior. Nuestra razón de ser es convertirnos en puentes.
Nuestra razón de ser es comprender que somos columnas que comparten un mismo fin y cometido, y que ese fin y cometido es que sobre nuestros hombros los jóvenes puedan construir proyectos de vida que construyen país. Los programas de educación superior con énfasis en calificaciones agropecuarias y la creación de nodos dinamizadores para el crecimiento de oferta educativa pertinente para la ruralidad. Ayer, 300 rectores estábamos reunidos. Los rectores estábamos reunidos con el ministerio. Estábamos explicando el alcance del nuevo decreto que regula el sistema de aseguramiento de la calidad. Decreto que por primera vez da estatus, da vida, reconoce la educación virtual como un componente fundamental de la educación superior. Reconoce la necesidad de particularizar, de acuerdo con la tipología de institución de educación superior, lo que se entenderá por calidad. Puesto que la calidad en Colombia ha tenido un solo rasero, y ese rasero busca medir de igual manera instituciones de educación superior intensivas en investigación, con una alta productividad de papers académicos, con universidades dedicadas fundamentalmente a la formación, con una alta intensidad de profesores muy competentes en los temas de formación, pero no tanto en los temas de publicación académica. Cuando se tiene un solo rasero, siempre ese rasero mide mal. Nunca logra captar la diversidad, nunca logra captar la heterogeneidad. Y es la heterogeneidad la que permite precisamente el fortalecimiento de la diversidad, y la diversidad la que construye capacidad. Este sistema, a su vez, busca fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia. Estamos viviendo un momento en el que varias instituciones de educación superior están enfrentando crisis. Crisis por manejos administrativos. Y sí, es doloroso que esas instituciones estén en crisis, pero es infinitamente preocupante para el equipo del Gobierno Nacional los jóvenes matriculados en esas instituciones, los jóvenes egresados de esas instituciones. El valor social de un egresado en buena medida descansa en el prestigio, en el reconocimiento social que tenga la institución de la que egresó. Y cuando una institución de educación superior entra en crisis, no solamente es un asunto de platas que entran o platas que salen. Miles, decenas de miles de jóvenes y sus familias están vinculadas para siempre a la institución de educación superior en la que desarrollaron sus estudios. Por eso este decreto busca fortalecer la capacidad de inspección, vigilancia e intervención oportuna para que esas historias que hoy estamos viendo en la prensa nacional sean lo menos traumática posible para los estudiantes y permitan el restablecimiento de la buena marcha de estos centros educativos, para que puedan seguir apoyando a las familias que eligen en estos centros educativos su opción de desarrollo y crecimiento de cara a futuro. Y tenemos que aprender a integrar los sistemas de educación superior. Tenemos un sistema que va en paralelo y que no tiene puentes que lo tejen entre sí. El sistema tecnológico y el sistema profesional universitario, que se han mirado con recelo, que se han mirado con desconfianza a lo largo de décadas, necesitan establecer la conexión necesaria, porque lo que se busca es la transitividad entre un sistema y otro, porque como bien lo decía Farid, jóvenes en el sistema de educación superior universitario clásico anhelan poder tener la posibilidad del trabajo de manos que les propicia la formación técnica, y jóvenes que tienen una transición de lo técnico y que van adquiriendo niveles y roles diferentes en las diferentes organizaciones que participan, necesitan el reconocimiento de lo cursado para efectos de poder seguir avanzando en estos niveles de desarrollo de capacidades mentales superiores propios de la formación universitaria tradicional y clásica. El otro gran elemento de integración: ciencia, tecnología e innovación. Un sistema de educación superior desconexo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está llamado a no reinventarse, está llamado a no ser pertinente. Un sistema integrado es la mejor plataforma para el cambio y la transformación social, sin que esto quiera decir que todas las instituciones tengan que ser instituciones intensivas en investigación, pero sí actores del sistema. Este país recibirá una inmensa noticia
finalizando este año. Colciencia se transforma en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ponerlo a nivel de ministerio eleva a nivel de política pública de gran relevancia e importancia la ciencia, la tecnología y la innovación como motor de cambio y de transformación. Esto no es simplemente un asunto de quitar un nombre y poner otro nombre. Esto es un asunto de entender que la ciencia, la tecnología y la innovación son el eje estructurante de la transformación que de cara al futuro está buscando Colombia. Y no podemos hacer ciencia, tecnología e innovación si no aumentamos la plataforma de capacidades humanas para ello. Por eso el programa de becas Bicentenario, 250.000 millones de pesos para la formación de nuevos doctores, pero en campos pertinentes con el desarrollo regional. Por eso la financiación de proyectos de investigación para las instituciones de educación superior públicas por un orden cercano a 250.000 millones de pesos que acompañan las becas para que esos, y una línea muy importante está centrada en docentes, puedan desarrollar esas nuevas prácticas pedagógicas de aula, puedan desarrollar esos nuevos modelos de aprendizaje étnico-cultural que nos permitirán transformar desde la base nuestro sistema de educación básica, media, superior y a su vez también las diferentes necesidades y expectativas que tiene todo el territorio nacional. Quiero hacer un zoom en Generación E, porque sin duda alguna Generación E permite recoger lo que es este tema conceptual y numérico en lo que son los hechos concretos que marcan la vida de las instituciones y sobre todo se convierten en la ventana de oportunidad para los jóvenes que ustedes tienen en sus espacios de formación. El programa Generación E, como ustedes posiblemente han escuchado, tiene 3 columnas. Todas empiezan por E. Por eso se llama Generación E. Estas 3 columnas dan cuenta de esa noción. Si usted quiere tener una superficie estable, constrúyala sobre un triángulo. Las mesas más firmes están construidas sobre 3 patas que tienen la superficie en la parte superior. ¿Cuáles son estas 3 patas? Primera pata, está en la parte superior. Equipo. Equipo significa ese gran acompañamiento a las instituciones de educación superior oficiales para que verdaderamente puedan ser plataformas mejoradas, potencializadas para recibir a los jóvenes para que puedan hacer no simplemente un ejercicio de permanencia de 4, 5, 6, 7 o 10 años, sino para que ese periodo de tiempo que esos jóvenes están en esos espacios de formación desarrollen las capacidades y habilidades mentales superiores que les permitan ser mejores sujetos de su proyecto de vida. En equipo se divide en 2 grandes elementos, en 3 elementos. Primero, el aumento de recursos para la base. Ya hablamos de un primer uso de ese recurso para la base, el tema de bienestar, pero el otro, formalización docente. Los docentes de las instituciones de educación superior públicas son fundamentales, pero los grados de vinculación de esos docentes a sus instituciones no están en los niveles que ni ellos ni el gobierno esperan ni desean. Por eso una base fundamental del crecimiento de estos recursos es para poder cerrar esos elementos que durante tantos años el país había descuidado. Segundo componente de equipo, infraestructura. Los gobernadores de Colombia entendieron claramente la invitación que las instituciones de educación superior y el gobierno nacional les hicieron. Los recursos de regalía son de las gobernaciones, son de los territorios, pero por todos es conocido que durante años varios de esos recursos no han sido ejecutados o no han sido ejecutados de una manera que logren ese proceso de cambio que se esperaba con ellos. Por ello los gobernadores dedicaron para los años 2019 y 2020, y se espera que ya se convierta en una política que permanezca en el tiempo, 1 billón de pesos para la infraestructura de las instituciones de educación superior oficiales. Esa es una cifra que estas instituciones nunca antes podían alcanzar.
de una manera unificada en un periodo de tiempo tan corto. Si se mejora la infraestructura, si mejoramos los docentes y el bienestar, tenemos muchos elementos ahora sí para poder ya trabajar en esa formación de docentes a las que hacía referencia. Infraestructura, estudiantes, docentes, la gran apuesta de este componente de generación E en lo que se llama equipo. Si hacemos equipo, podemos transformar estudiantes. Necesitamos a los estudiantes en el aula de clase y necesitamos a su vez un sistema que impulse a los jóvenes de sus instituciones educativas a prestar la mayor atención posible en clase, a desarrollar los ejercicios que ustedes los invitan a hacer, a repensarse, a tener una visión crítica de sí mismos, de su entorno, de su familia y de su sociedad. Eso se llama excelencia y equidad. Voy a hablar de excelencia. Este es un ejemplo de lo que se llama una alianza por la educación superior. El componente generación E excelencia premia a los jóvenes que obtienen el mejor resultado en las pruebas Saber 11 de todo el país. Pero no lo hace de la manera a la que veníamos acostumbrados. Lo hace con 3 elementos que cambian sustancialmente la forma en la que ello sucede. Primero, las instituciones de educación superior hacen un aporte a cada joven. Ese aporte a cada joven está representado, si se trata de una institución de educación superior privada, en un descuento de matrícula equivalente al 25% del valor. Segundo, la empresa privada hace un aporte. El aporte que hace la empresa privada es equivalente al 25% del valor de la matrícula de ese joven. Tercero, el Estado hace un aporte. El aporte del Estado es el 50% del valor de matrícula y el subsidio de sostenimiento en el caso de los estudiantes que no sean elegibles a que ese subsidio de sostenimiento se los brinde el programa de Jóvenes en Acción. Este programa entonces muestra que es posible hacer alianzas para generar el efecto que nosotros buscamos, que es cuál, que los jóvenes, independientemente del lugar, de la condición en la que ellos viven, vean que vale la pena ir más allá, que vale la pena esforzarse, porque hay una posibilidad real de poder acceder a un sistema de educación superior en lo que ellos elijan, como ellos lo elijan, cuando ellos lo elijan. La meta de este programa son 4.000 jóvenes que ingresan a Generación E Excelencia cada año. Y ya hemos hasta la fecha superado el umbral de los 2.700 jóvenes para este año 2019, que están cursando su programa de educación superior donde ellos eligieron bajo las condiciones que les acabo de mencionar. Estos jóvenes se vuelven un ejemplo en el salón de clase. Estos jóvenes se vuelven un ejemplo en sus comunidades y ayudan a mejorar el nivel de desempeño de todos sus compañeros. Los que no alcanzan el puntaje de corte están mejor calificados para ingresar o al SENA o a las instituciones públicas o a las privadas mediante otros tipos de apoyos a los que ahorita haré referencia. Y los que ingresen a las públicas no tendrán por qué marginarse de ese acceso que tuvieron, puesto que tendrán los recursos económicos necesarios para poder contar con gratuidad plena. Por eso el gran esfuerzo de excelencia. Son 40.000 jóvenes cada año. Cada año entonces estaremos hablando de 44.000 jóvenes que tendrán la posibilidad real de hacer un tránsito a educación superior. 4.000 de ellos en el programa y la institución que elijan, 40.000 de ellos en las instituciones de educación superior públicas de Colombia, verdaderamente logrando hacer del acceso a la educación superior una realidad que materialice el esfuerzo y los sueños de las familias. En este programa de excelencia opera una regla que no existía, y es que automáticamente los 3 mejores puntajes Saber 11 de cada departamento están en el programa. Los restantes por puntaje de Saber 11. El programa que este programa mejora solamente daba el mejor puntaje absoluto. Y lo que veíamos es que se estaba dando una brecha cada vez mayor
entre los sistemas de educación territoriales de departamentos como Guainía, Bichada o Vaupés, que nunca tenían la posibilidad de que ni siquiera un joven de su departamento pudiese optar por la educación superior en el marco de un programa nacional que les brindaba a todos ellos la posibilidad de elegir. ¿Qué nos queda entonces? Y quiero con esto sintetizar. En educación superior tenemos los retos tradicionales, y aquí ya más o menos he explicado de qué forma esos retos tradicionales se convierten en líneas de acción que tienen unos indicadores asociados y en los que estamos completamente comprometidos todos los integrantes de este equipo del Ministerio de Educación Nacional de sacarlos adelante. El acceso, la graduación. Si no invertimos en bienestar universitario, los jóvenes posiblemente van a tener una mayor probabilidad de no graduarse. Y es demasiado costoso para ese joven, para su familia y para el país, que un joven quede a medias, quede trunco en su proceso de formación. El desempeño educativo previo y posterior, porque no se termina de estudiar cuando se obtiene el título, se termina una etapa y una forma, pero continúa la apertura de muchas nuevas formas, etapas y necesidades de formación a lo largo de toda la vida. La creación de modelos flexibles que permitan la distancia, que permitan la ubicuidad, que permitan que no todo sea bajo el modelo acartonado de primer y segundo semestre anual, y un tránsito hacia un sistema de aseguramiento de la calidad, en el que como sistema podamos reconocer la diversidad, pero sobre todo que tengamos la certeza que los oferentes de las instituciones de educación superior, los programas y los jóvenes están aprovechando de manera adecuada el tiempo que invierten en su proceso formativo. Tenemos que romper, en el marco de esto, las dicotomías que tenemos. El modelo de desarrollo rural versus educación superior. No es llevar la educación superior al campo, es hacer un modelo de educación superior que ayude al campo a su transformación. No es llevar los programas tradicionales, porque sin lugar a duda estaremos perdiendo la posibilidad de transformar esas realidades y estaremos generando jóvenes que aumentan sus niveles de frustración ante la imposibilidad de poder ejercer para lo cual se formaron en el espacio territorial que habitan. Necesitamos es que la educación superior piense el territorio rural, piense las necesidades rurales, piense la sociedad rural, piense los desafíos que tiene la ruralidad colombiana en términos de estos esfuerzos de transformación de cara a las revoluciones industriales de las que hemos hablado. Y romper esa falsa distinción entre universidades e instituciones técnicas y tecnológicas. Somos un sistema y como sistema tenemos que avanzar. Pero tenemos también otros retos no tradicionales, que estaban ahí escondidos debajo de la alfombra, de los que todo el mundo hablaba pero nadie se atrevía a mencionarlos, porque mencionarlos implica para muchos abrir la caja de Pandora. Es mejor evitarlos que enfrentarlos, pero estamos convencidos que le llegó el momento al país de empezar a hablar de esto y de empezarlos a enfrentar. Primero, la demanda. Tenemos cada vez menos jóvenes, es un hecho. Cada vez tendremos menos tránsito por la vía de que hay menos jóvenes en nuestras familias. ¿Es una amenaza? Sí, si se mira desde el punto de vista financista, pero es una inmensa oportunidad si lo miramos desde la posibilidad de mejorar la calidad. Hoy tenemos que reconocer que la dinámica poblacional de Colombia cambió y cambió para siempre, y que los mayores aumentos en términos de tasas de natalidad están concentrados en aquellos segmentos sociales que demandan nuestra mayor atención y cuidado. Por eso, el inmenso valor en mejorar la calidad en las instituciones de educación desde la primera infancia, desde la madre gestante, porque desde ahí empiezan los factores que explican una deserción posterior en educación superior. La demanda es hoy un gran desafío. Los costos de matrícula son otro inmenso desafío. Ha habido un aumento muy elevado, sostenido, pero que tiene que llegar a un techo. Y ese techo no puede ser por la vía de la caída de la demanda. Eso techo tiene que ver con la conformación de un gran diálogo acerca de qué esperamos del sistema de educación superior. El sistema de educación superior, y lo digo con algún conocimiento particular de situaciones a las que he tenido acceso, los jóvenes quizás están pagando la ciencia y la tecnología que hace Colombia. Necesitamos, y por eso el Ministerio, que estos recursos de ciencia, tecnología e innovación que explica el desarrollo de las carreras de ciertos profesores en las instituciones de educación superior de Colombia
se hagan con cargo a otros recursos que son necesarios, que necesitamos que sigan investigando, pero que no sean esos recursos provenientes del pago de las matrículas que hacen los jóvenes o sus familias mientras están participando en las instituciones de educación superior. Tenemos que reconocer de qué manera estos costos de matrícula también tienen un impacto en la posibilidad de estos jóvenes a futuro de hacer repagos posteriores si utilizan elementos como los que nosotros desde ICETEX administramos. ¿Qué es fundamental? El país necesita nuevos programas, nuevas formas de entender la educación superior, nuevas maneras de presencia en el aula de clase, nuevas maneras de despertar la creatividad, el entusiasmo y el amor por el aprendizaje. Seguimos con modelos de educación superior que frustran ese anhelo de crecer y aprender. Por eso tenemos que desarrollar nuevas habilidades y competencias, mejorar la relación con el sector productivo, con la investigación y el desarrollo y adecuar la evaluación de los programas. Este es el panorama en materia de la política de educación superior. Es un plan completo, es un plan que parte de la escucha, pero sobre todo es un plan que invita a lo que menciona esta diapositiva. La educación es un proceso de todos. Y quiero, en los 5 minutos que me restan de intervención, hacer 2 menciones a 2 elementos que considero que son importantes por parte de ustedes conocer para que podamos seguir trabajando en este escenario de trabajo en equipo. Primero, ¿qué es el Ministerio de Educación Nacional y quiénes lo componen? En muchas ocasiones hablamos del ministerio, pero no sabemos qué es el ministerio, cómo es el ministerio y cómo funciona el ministerio. En términos de política pública, el ministerio se encarga de las grandes directrices que rigen el sistema, desde primera infancia hasta educación superior. Al interior del ministerio existen unidades específicas con las que de alguna manera las instituciones se relacionan y son las que expiden las resoluciones y los reglamentos. Pero adscritos al ministerio, vinculados al ministerio, hay 3 instituciones que son del ministerio y que son muy importantes: el ICFES, FODECEP y el ICETEX. Y la gente se pregunta, ¿el ICETEX pertenece al Ministerio de Educación Nacional? ¿Ese señor que solamente le chupa la sangre a los jóvenes de Colombia pertenece al Ministerio de Educación? ¿No debería pertenecer al Ministerio de Hacienda? Pues no, no pertenezco al Ministerio de Hacienda, gracias a Dios. Pertenezco al Ministerio de Educación Nacional. Y les voy a contar un pedacito de cada una para luego explicarles en qué consiste el proceso en el que estamos inmersos, que se llama la reforma integral del ICETEX. Porque la reforma integral del ICETEX está vinculado a estos ejercicios que les acabo de mencionar. El rol del ICFES, súper importante, brindar información sobre el desempeño de variables críticas para poder comprender el estado del sistema de educación o de sus estudiantes. El ICFES no solamente hace las pruebas que ustedes están familiarizados con ellas. El ICFES es la gran fuerza de investigación y generación de nuevo conocimiento para poder mejorar la calidad de las instituciones de educación básicas y de educación superior, primaria, secundaria y media. Y es muy valioso que en sus instituciones educativas no se aproximen al ICFES solamente como al oferente de una prueba, sino que se aproximen al ICFES como el generador de conocimiento para saber qué está pasando en el escenario de su ejercicio docente. Varias instituciones han hecho ejercicios con el propio ICFES y lo han invitado y le han dicho, explíqueme lo que dicen los números de mis estudiantes. Y cuando el ICFES hace ese análisis de los números de los estudiantes y lo relaciona con una infinidad de variables que ustedes conocen y manejan, los mismos profesores reconocen dónde están las oportunidades de cambio. Nadie se las tiene que decir a los profesores de Colombia. Los profesores de Colombia son supremamente inteligentes, pero lo que en ocasiones les falta es la capacidad de comprensión de lo que tienen frente a sí. Y el ICFES es la entidad que hace eso mediante la realización de pruebas,
permite poder ejercer conversaciones edificantes sobre dónde todos podemos mejorar. Si Colombia ha podido avanzar en educación como lo ha hecho en los últimos años, en buena medida es por el uso de esa información que tiene el ICFES. FODECEP, otro ejemplo de alianza. Instituciones de educación superior públicas y privadas y gobierno nacional crearon un fondo para el desarrollo de la educación superior. Y gracias a ese fondo, muchas instituciones han desarrollado infraestructura, han creado programas, han formado docentes y han generado oportunidades de internacionalización. Esos recursos en el corto plazo se convierten en capacidades que generan cambios en el largo plazo. Y este fondo hace parte del ministerio. Y voy a referirme, por último, al ICETEX. ¿Por qué nació el ICETEX? ¿Dónde está y para dónde va? Un antioqueño, don Gabriel Betancur Mejía, hace 70 años entendió que él quería progresar en su desarrollo profesional y que la adquisición de un conocimiento diferente al que tenía no lo encontraba en su entorno inmediato. Decide cursar una maestría en el exterior, no tiene todos los recursos económicos para hacerlo y se aproxima a una empresa muy importante en la era industrial de Colombia, que era la Compañía Colombiana de Tabaco. Y le dice al gerente de la Compañía Colombiana de Tabaco: yo no quiero que usted me dé una beca, yo quiero que usted me haga un préstamo. Y esa compañía le prestó 1.000 pesos, pero le puso una condición: le presto esos 1.000 pesos, claramente me los va a pagar, pero lo que usted vaya a hacer en sus estudios tiene que servir al desarrollo de Colombia. Don Gabriel viajó a los Estados Unidos y estudió una maestría en Syracuse, y su trabajo de grado fue la creación de una entidad que mediante el otorgamiento de créditos educativos pudiese facilitar la formación de capital humano en Colombia. Esa entidad en un principio se llamaba el Instituto Colombiano de Especialidades Técnicas en el Exterior y estuvo muy circunscrito a los programas de posgrado, también lo hace en la actualidad. Pero posteriormente, cuando el país entra en el siglo XX, se encuentra una inmensa oportunidad de permitir el acceso de jóvenes que optan por la educación superior, pero no tienen los recursos financieros exigibles para su matrícula. En esa época no existía Generación Equidad. En esa época no existía nada diferente que poder hacer el pago anticipado. Ni siquiera las universidades tenían los esquemas de financiación que tienen hoy. Con corte al 31 de diciembre del 2018, 633.571 jóvenes de Colombia son beneficiarios de programas de ICETEX. Estos 633.571 jóvenes vienen de 1.005 municipios y están matriculados en más de 250 instituciones de educación superior en todos los niveles. Están haciendo una apuesta por ellos, pero tenemos que cuidarlos en la apuesta que hicieron, porque estos jóvenes adquirieron un compromiso consigo y con sus familias, y es que tienen que generar un esquema de pago futuro para que otros puedan entrar más adelante. A lo largo de la historia de la entidad, 4.5 millones de colombianos han sido beneficiarios de programas de ICETEX. Y sí, lo reconocemos como entidad. En los últimos años adquirió un matiz más de entidad financiera que de fomento. Y nos preocupó más la tasa, nos preocupó más el pago, nos preocupó más el cobro que el proyecto de vida de los estudiantes. Por eso estamos en este momento inmersos en la reforma integral del ICETEX, que busca 3 grandes elementos. Primero, debemos ser la institución que brinde la información para que el joven elija su proyecto de educación superior, público o privada, en su departamento o por fuera de él, pero que lo acerque a una carrera, a un programa, que le abra grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. Segundo, mientras esté estudiando, tenemos que verificar que ese joven no vaya a desertar. El peor de los mundos es un joven que con crédito de la entidad no logra culminar su educación superior. Es el peor de los mundos para todos, empezando para el ICETEX. Porque nuestro propósito es que estos jóvenes hagan un tránsito a una educación superior que los lleve a unos escenarios de vida distintos. Nos enorgullece que la tasa de deserción de los jóvenes es menor si tienen recursos ICETEX a que si no los tienen. Pero nos preocupan todos y cada uno de aquellos que no logran terminar. Y tercero, graduarse no significa culminar el aprendizaje. Significa un cambio de modo y de estado.
y de esa manera seguiremos haciendo un acompañamiento a los beneficiarios de la entidad para que puedan seguir construyendo capital y valor social. Y de esa manera podamos, como entidad vinculada al ministerio, poder apoyar estos ejercicios que buscan mejorar la cobertura, la calidad, con un énfasis particular en la equidad, porque estamos convencidos que la educación superior es la verdadera palanca para el cambio de nuestro país. Muchas gracias. No me pasa mucho. Muchísimas Dejen pasar gracias allá. al doctor Manuel Acevedo Jaramillo por acompañarnos en esta ponencia, en el 4º Congreso Internacional de Política Educativa en América Latina.